Bueno, no sé con qué efusividad realmente comenzar este vídeo, pero ¿qué tal, amigos y amigas? Tenemos que hablar de PlayStation 5 Pro. Una maldita belleza. Una PlayStation 5 Pro que asusta al más valiente. Una PlayStation 5 Pro que mete miedo al demonio. Una PlayStation 5 Pro que nos ha dejado a todos completamente atónicos. Ey, la plata nunca la compra. Porque un Mark Cerny bastante ojeroso ha presentado la nueva línea de hardware de PlayStation, o la nueva consola de PlayStation 5, la PlayStation 5 Pro. Y os voy a comentar lo más impactante que ha roto absolutamente todas las quinielas: el precio. Oh, no, esto tiene que ser una broma. Vamos a empezar a hablar de una PlayStation 5 Pro en la que ha sido presentada en un stream por Mark Cerny. Ya sabéis que lo hizo con PlayStation 5 y lo ha vuelto a hacer con PlayStation 5 Pro. Y en primer lugar quiero decir algo bueno y romper una lanza a favor. Esto no es un vídeo ni mucho menos de hate, sino de opinión e información de PlayStation 5 Pro. Y la primera lanza a favor o positiva que quiero romper sobre esta presentación de PlayStation 5 Pro es que me da la sensación que han sido honestos. Es decir, yo viendo esta presentación no he visto nada inalcanzable, no he visto nada imposible, no he visto nada que se me salga del guión, no he visto humo, como por ejemplo aquella demo técnica de Unreal 5, no he visto que nos hayan puesto demos técnicas y cosas que no vamos a jugar. Han puesto juegos que ya conocemos más que de sobra, algunos incluso de pasada generación, como es el caso de The Last of Us 2, corriendo en PlayStation 5 Pro, porque la PlayStation 5 Pro está basada en tres cosas o mejoras fundamentales. Una GPU, que permite renderizar un 45% más rápido. También otro punto a favor es el tema del Ray Tracing, que ha mejorado bastante, y prueba de ello es que Gran Turismo 5 por fin, 3 años después, va a tener Ray Tracing en carrera. Recuerdo que no lo tenía, solo lo tenía en repeticiones. Y por último, chicos, el reescalado por IA, que va a permitir mejorar la resolución. Son estos tres puntos, y para vendérnoslos, básicamente lo que nos han enseñado han sido comparativas de Ratchet & Clank, de Spider-Man 2, de The Last of Us 2, etcétera, etcétera. Nada fuera de eso. No nos han enseñado ni juegos impresionantes que no se van a ver así, ni CGIs marroneras. No nos han enseñado absolutamente nada, solo eso. Y yo ya aquí pues he de decir que vale, hasta aquí todo bien, porque no ha sido una presentación en ese aspecto engañosa. Eso tenerlo claro, ¿ok? Lo que básicamente nos han enseñado, para que lo entendáis, es que los juegos que tienen 3 o 4 años tienen unos cuantos detalles más. La distancia de dibujado es mejor, el renderizado es mejor, y la imagen pues se ve más nítida y con mejor resolución, sobre todo las imágenes lejanas, como hemos podido ver en algunas comparativas de The Last of Us 2. Hasta aquí todo bien y hasta aquí todo es completamente entendible. Pero, ¿y ahora qué? Porque vuelvo a repetir, lo que tenemos es mejoras que ya está, que están bien, que son interesantes, pero, y aquí viene el gran pero, no justifican ni mucho menos el precio de venta al público que se ha confirmado para PlayStation 5 Pro. Un precio que, como os he dicho al comienzo del vídeo, asusta al más valiente, asusta probablemente al chico más marronero del barrio de las 3000 viviendas de Sevilla. Esto asusta a cualquiera, asusta de verdad. Es absolutamente demoledor. Hemos hecho una encuesta incluso en el directo de reacción para cuánto creíais que iba a valer, y en ningún momento a nadie se le pasó por la cabeza que esto iba a valer 800 plomos. 800 euros como 800 soles. Teniendo en cuenta ya que PlayStation 5 está vendiendo más en Estados Unidos que PlayStation 4, está vendiendo más que PlayStation 4 en Japón, pero está vendiendo menos que PlayStation 4 en Europa y bastante menos, no creo que 800 euros por PlayStation 5 Pro, teniendo en cuenta lo que os he explicado, que es que no hay más, que es que no tiene más historia, que no tiene más ciencia, que lo que tiene PlayStation 5 Pro es mejores detalles en la lejanía, y que básicamente, para resumirlo en un término o en una frase muy rápida, PlayStation 5 Pro lo que va a conseguir es que no tengas que elegir entre modo calidad y modo rendimiento, que el modo calidad y modo rendimiento se fusionen y básicamente las visuales sean las del modo calidad, pero con el rendimiento de ese modo rendimiento. Básicamente mejores visuales y 60 frames por segundo, pero nada más. Vas a poder seguir en la PlayStation 5 normal jugando en el modo rendimiento si quieres, si te gustan más los 60, y a 30 frames si te gusta más pues la fidelidad visual. Todo esto son 800 euros. ¿Realmente lo justifica? Yo obviamente os tengo que decir rotundamente no. Si tú tienes alguna duda, no compres este producto. Yo antes de que se presentase, antes de conocer su precio, os decía a muchos de vosotros: oye, la PlayStation 5 Pro podría ser un producto interesante para aquellos usuarios que no tienen una PlayStation 5, y
les interesa comprarse una PlayStation 5, porque yo valoraba que el precio podía rondar los $600, 600 euros, vale, está bien, perfecto, es algo más caro, pero bueno, pequeñas mejoritas, pagar $50 más, 50 euros más, pues bueno, para los más exquisitos tampoco es una locura, ¿no? Es el precio de ni un juego. Pero es que esta PlayStation vale casi 300 euros más que la PlayStation 5 Slim, porque además, no estoy haciendo trampa, la PlayStation 5 Slim no tiene lector y esta PlayStation 5 Pro tampoco tiene lector de salida. De hecho, para que os hagáis una idea, si queréis el lector tendríais que pagar otros 120 euros más y la PlayStation 5 Pro se os iría a los 920 euros. Y si queréis poner ese stand vertical donde nos han presentado la consola que tan bonita se ve, se os iría a los 950 euros. Casi 1000 euros por jugar en una PlayStation 5 Pro que, en mi opinión, ni mucho menos justifica ese precio. Es que no os voy a engañar, es que no tiene ninguna justificación. Yo siempre, por supuesto, he predicho que la PlayStation 5 Pro se iba a vender a ganancias. Siempre he tenido esa teoría, reestimulas un poquito el mercado de consolas y comienzas desde cero vendiendo la consola a ganancias. La realidad es que sí, la van a vender a ganancias y tantas ganancias, porque de verdad, por ese precio puedes hacer virguerías. Puedes comprarte mismamente una PlayStation 5 o incluso empezar a invertir en un PC en el que por el mismo precio o un precio ligeramente superior vas a jugar a unas calidades que le dan pues 1000 vueltas a PlayStation 5 y también incluso a cualquier consola del mercado. O sea, es que es insultante, de verdad. 800 euros, 950 euros si queréis el pack completo. Además no os incluye ni un mando especial, no os incluye ni un juego. El juego es la demo de Astral Playroom que tenéis en cualquier PlayStation 5 normal. Las reservas, obviamente, para los que estéis interesados, que yo creo que muy pocos de los que estéis viendo este vídeo vais a estar interesados, las reservas se van a abrir el próximo 26 de septiembre, que por cierto tengo mucha curiosidad por ver cómo funciona esa campaña de reservas. 26 de septiembre se abren las reservas. La PlayStation 5 Pro se va a poner a la venta el 7 de noviembre. Si vivís en Estados Unidos son unos 700 dólares, 700 libras en Reino Unido, 800 euros en Europa. Las 700 libras de Reino Unido, para que os hagáis una idea, son unos 900 dólares. 700 dólares, tenéis que entender, importante, muy importante, quiero que esto es interesante que lo sepáis, que hay que pagar impuestos aparte, que eso es precio de Estados Unidos sin impuestos, por lo que perfectamente son 800 dólares. De verdad, cuando se utiliza el eslogan de Play has no limits, lo que es lo mismo, PlayStation no tiene límites, esto me demuestra que con el precio que le han puesto a PlayStation 5 Pro, PlayStation no tiene ningún límite para reírse en la cara del usuario, porque esto es que te digan que te meen en la cara y te digan que está lloviendo. 800 euros. La verdad es que lo único que puedo valorar de PlayStation con estos precios es que hay que tener huevo, de verdad lo digo. Los huevos de metal, los huevos de acero, los huevos de diamante. Es absolutamente demencial el señor que se le haya ocurrido vender a este precio un modelo Pro, una actualización de nueva generación, algo que sirve para, entre otras cosas, o siempre se ha entendido las consolas Pro, o al menos ese es mi concepto, actualizar a los usuarios existentes, porque normalmente la gente con el plan renove del Game en Europa, de GameStop en Estados Unidos, pues aplicando eso al precio de una PlayStation 5, por ejemplo, una PlayStation 4 en su día, pues te actualizabas prácticamente sin coste adicional o con un coste adicional muy poquito. Pero ahora, si tú, por ejemplo, vas a vender, que lo he visto en Twitter, una PlayStation 5 normal en GameStop con la idea de renovar a una PlayStation 5 Pro, te dan 350 dólares. Aplica eso el precio de 700 dólares. Sigues teniendo que pagar otros 350 dólares para actualizarte. Así que ya os digo, chicos, creo que esto no es un producto adecuado para todos. Debería ser un producto, sí, premium, lo entiendo, pero el producto premium no ofrece, creo yo, los suficientes beneficios, las suficientes características, las suficientes posibilidades, sí, las suficientes posibilidades como para justificar el aumento tan grande de precio y sobre todo que la calidad jugable no va a sufrir cambios excesivamente grandes. De verdad, me ha dejado completamente descolocado este precio. En mi vida imaginaba un precio así y lo único que puede justificar este precio, que no lo he mencionado antes, son que tiene 2 terabytes. Pero es que vuestra PlayStation 5 actual podéis meterle un disco duro de 1 terabyte SSD por desde 50, 60, 70 dólares, 70 euros. No hace falta porque tenga 2 terabytes que valga pues ahora mismo 300 euros más. Es que lo vuelvo a repetir, me parece una barbaridad. Es que me faltan adjetivos, me faltan explicaciones, me falta muchísimo para poder describir cómo me siento actualmente, porque mejoras para ciertos juegos que se ven mejor, la resolución de rescalado por IA de PlayStation Super Resolution, la mejora del rendimiento que sirve para algunos juegos de Play 4 y el trazado de rayos avanzado, que el trazado de rayos sigue siendo trazado de rayos AMD, o sea que es la misma mierda que había un pelín mejorada, pero sigue siendo trazado de
rayos AMD, trazado de rayos Intel Source Cores, por tanto trazado de rayos de mierda es lo que tiene esta consola, como tiene la Series X o como tiene la PlayStation 5 normal. Ese es el trazado de rayos que tiene la PlayStation 5 Pro. Por supuesto, el eslogan está muy bien, la consola más potente que PlayStation ha desarrollado, la consola más cara que PlayStation jamás ha vendido y lógicamente, no sé, de verdad, no sé el sentido que tiene todo esto. En los comentarios quiero leer vuestra opinión, ¿qué opináis del precio? ¿La vais a comprar? ¿No la vais a comprar? Quiero saber si vuestra opinión del precio, quiero saber qué piensa la gente de este precio, si yo estoy loco, o a lo mejor estoy loco, a lo mejor soy un hater, como mucha gente me dice, un día me dicen que soy hater de Xbox, otro día me dicen que soy hater de PlayStation, seré hater de todo, a lo mejor quién sabe, pero este precio me parece absolutamente insultante y prohibitivo. Vuestros comentarios, compartan el vídeo para poner a sus amigos al día de la PlayStation Pro, like, suscríbanse, campanita, comentarios, lo más importante, comentarios, deja tu comentario, te voy a estar leyendo y contestando. Adiós.